Último llamado a la cordura. Saludos Venezuela. A todas las resistencias. Luchadores férreos de la libertad, la democracia, y la soberanía de los pueblos fieles a sus ideales, principios y amigos, intolerantes ante el abuso y a los que somos adverso al comunismo y defensor de los derechos humanos. Mi gente del bravo pueblo de Venezuela. En relación a la Unión Cívico-Militar. Escrito por Diego Arría el 26 de octubre. Unas letras para la familia militar. Mientras tuvimos libertad interactuábamos abierta y normalmente con los como parte más que importante de la sociedad venezolana, pero desde que fuimos colonizados por el régimen cubano esta práctica desapareció. Hoy los militares temen hablar libremente hasta con sus propios compañeros. Temen ser denunciados. Viven en un estado policial bien conocido por ustedes, pues cientos de agentes cubanos de inteligencia controlan sus movimientos, conversaciones y reuniones. Se le suman agentes venezolanos entrenados por Cuba, como fue el caso de Maduro. Por eso hoy solo es posible dirigirnos a ustedes por la vía de las redes sociales. Y no sin peligros. De partida, y con orgullo les informo que soy uno de los pocos civiles que durante la democracia recibió las más altas condecoraciones de las 4 fuerzas de lo que fue la FAN. Gran Cruz en primera clase de Fuerzas Terrestres Venezolanas, Fuerzas Aéreas Venezolanas, Fuerzas Armadas de Cooperación, Guardia Nacional, y la Medalla Naval Almirante Luis Brión de la Armada. Lo destaco porque en el ejercicio de mis cargos públicos, tanto de gobernador del Distrito Federal como de ministro, el concurso de los distintos componentes de la FAN me fue indispensable, y tuve por ellos respeto y afecto. Inicio aquí mi mensaje, un poco largo, obligado por las circunstancias que hacen hoy de la Fuerza Armada el elemento central y determinante para salir de la tragedia nacional. De cómo los observo hoy, de lo que opino de su rol actual y sobre todo de su futuro. Ustedes como integrantes de la Fuerza Armada, independientemente de su rango, deberían abrir los ojos por un momento y reflexionar sobre el siguiente panorama y sus consecuencias. La pérdida de la soberanía y la dignidad ante propios y extraños. El país colapsando aceleradamente. La descomposición social. La ruina económica. La inexistencia de justicia. El secuestro de las instituciones judiciales, electorales y contraloras. Más crimen y violencia. La corrupción generalizada. La pérdida de la soberanía petrolera y alimentaria. Nada que ustedes, militares, no conozcan, aunque se nieguen a reconocerlo para no tener que proceder como les corresponde, por ser, según mandato expreso de la Constitución Nacional, garantes de la integridad y la seguridad nacional. La seguridad que está en juego y vulnerada no se defiende con tanques, aviones ni barcos adquiridos para el enriquecimiento de jerarcas civiles y militares. Nadie, con excepción de Fidel Castro, hace 50 años, ha atacado con armas a nuestro país. Solo la puede generar un gobierno responsable, respetuoso de las instituciones, de las leyes. Integrado por personas calificadas en el manejo de los asuntos públicos. Hoy ustedes saben que el cuadro es todo lo contrario, porque unas pandillas se han apoderado del país. Han secuestrado instituciones y las han puesto a su servicio. Ustedes, militares, tienen tantos oficiales participando activamente en los más altos cargos. Las finanzas, la economía, la justicia y la defensa del país están en sus manos. Controlan un régimen absolutamente militarizado, por lo que ustedes no escapan a sus consecuencias. El rol de la Fuerza Armada cuando rescatemos la institucionalidad y la libertad en un Estado democrático. He sido un crítico severo del papel infame que ha asumido la Fuerza Armada, al convertirse en el sostén principal y rehén del régimen que, a pesar de su perfil definitivamente militarista, es el que más ha menospreciado y dañado la institución armada. He insistido en que la reinstitucionalización de la Fuerza Armada es una necesidad impostergable y urgente si queremos realmente recuperar y estabilizar el país. Su participación no es importante, es esencial. Sin ella, dada la existencia de grupos violentos armados bajo la protección del régimen, no hay otra salida. Entiendo perfectamente que la Fuerza Armada no está representada, toda ella, en su cúpula jerárquica. Si así fuese, Venezuela estaría atrapada por una organización absolutamente aborrecible. Me resisto a aceptar que ese sea el caso. No importa cuánto insistan sus superiores en declarar que la FAN es chavista, revolucionaria y socialista.
Reducir la Fuerza Armada a esta condición subalterna y arrastrada es condenar a toda la familia militar al repudio de los venezolanos que les hemos confiado nada menos que la seguridad nacional. Constatar la situación, sin precedentes, de que miembros de la cúpula militar están denunciados por cooperar activamente en causas tan horribles como el narcotráfico, el terrorismo y el secuestro, y violaciones de los derechos humanos, no puede sino ser motivo de consternación y vergüenza para los integrantes de la institución, al igual que para sus familiares y amigos. Y, por supuesto, una desgracia para los intereses nacionales. Justamente por encontrarme en las filas de los que aspiramos a que esta metástasis de la corrupción y degradación ética y profesional no esté generalizada en el cuerpo de la organización militar, me he cuidado siempre de no censurar a la FAN como un todo, sino que he individualizado mis denuncias. Para situar mis notas en un contexto más amplio, copio aquí unos conceptos recogidos en mi libro Primero la gente 1978, en el cual dediqué un capítulo al papel que, en mi opinión, deben jugar las Fuerzas Armadas en una democracia, y destaqué que debe estar efectivamente incorporada al gobierno. Me preguntaba y me pregunto, ¿cuál es el criterio civilista sobre este particular? Que la Fuerza Armada debería estar fuera del gobierno, dedicada a sus funciones específicas. ¿Y cuáles son esas funciones? Evitar y rechazar las agresiones externas e internas que pudieran sufrir tanto el Estado como el gobierno. Eso significa, nada menos, que la seguridad y la supervivencia del sistema gubernamental que depende de un poder que el civilismo insiste en situar fuera de ese sistema. Ese es, a mi juicio, un papel injusto para la Fuerza Armada, pues condena a sus integrantes ajenos a la toma de toda decisión que no se vincule con lo específicamente militar, colocándolos, automáticamente, por encima y trascendiendo a cualquier gobierno de turno. La convierte en una instancia del Estado con vigencia y funciones superiores a las políticas gubernamentales, y dependiendo de la gravedad de una crisis como árbitro y sustituto temporal de un gobierno. Realidad más que cercana a la monumental crisis que sufrimos. La sociedad debe entender que la Fuerza Armada desempeña un papel político. Nada más político que preservar la integridad y la seguridad de la patria y que por lo tanto es indispensable incorporarla a la política de Estado. Más aún la FAN debe participar en la toma de todas las decisiones cruciales del Estado. De hecho creo tanto en eso que cuando representé a nuestro país en el Consejo de Seguridad de la ONU llevé a un distinguido oficial naval, el contraalmirante Manzano como nuestro asesor militar. Única vez que un oficial venezolano ha formado parte de la delegación de Venezuela en la cúpula política del mundo. Es claro para mí que la circunstancia de encontrarnos hoy ante una infame y deplorable cúpula militar como la actual, entregada al régimen cubano, dificulta que los civiles que me lean puedan concebir a los militares en las funciones que señalo, pero esto no debe ser suficiente para desvalorizar el papel esencial que tiene por delante la institución armada en el proceso de transición para la refundación de la República de Venezuela. Adicionalmente, no podemos ignorar el hecho de que la fuerza de milicianos, sumados a los grupos paramilitares amparados y promovidos por el régimen, es superior a la propia FAN. Esta realidad es una amenaza no solo para los ciudadanos, sino también para la propia Fuerza Armada. Véanse en el espejo de lo acontecido al mayor general Miguel Rodríguez Torres, superpoderoso ministro de Interior, Justicia y Paz, al enfrentar a estos grupos. La deformación de la educación militar. Casi desde el inicio del régimen se ha desarrollado un proceso de deformación en la educación militar de nuestros oficiales que representa un enorme daño a la propia Fuerza Armada y una amenaza real para la democracia. Hoy la academia ya no prepara a los oficiales para el servicio exclusivo a la nación, sino que los adoctrina en los principios éticos socialistas, revolucionarios y chavistas. ¿Cómo sucedió semejante desnaturalización de su misión? Sin duda, la responsabilidad principal recae en los oficiales del alto mando militar, que perdieron el sentido institucional y su dignidad personal, y negociaron su deber a cambio de la oportunidad de participar en el saqueo del poder y del patrimonio nacional, y sometieron al escarnio y al repudio público al resto de la institución y a sus propios familiares. Su voracidad los llevó a subordinarse inicialmente al denominado primer golpista de América Latina que, con el apoyo de agentes de la inteligencia cubana, actúa como ejército de ocupación de nuestro territorio. Una realidad es dominante y no pueden ignorarla los oficiales. La obediencia ciega no legitima los desmanes ni les garantiza impunidad, como sueñan muchos para excusar sus actos. Desde el establecimiento del Tribunal de Nuremberg, tal obediencia no les exculpa de sus delitos, cuyas penas compartirán por igual con el jefe del Estado. A la familia militar le pregunto, ¿es que acaso la subordinación de la FAN a la satrapía castrista no es más que suficiente para ser considerados traidores a la patria?
o que la complicidad con el régimen dictatorial y despótico en sus acciones violatorias de derechos humanos en los cuales los involucran a ustedes como perseguidores y hasta torturadores de jóvenes venezolanos cuyo único delito es invocar la libertad como condición esencial de la vida no tendrá consecuencias para ustedes? ¿Y todas estas líneas que les dirijo qué intención tienen? Pues exigirles, a ustedes, militares, que se pronuncien institucionalmente. La Constitución les otorga el mandato y el curso a seguir ante un Estado que colapsa gracias a la cooperación activa de la cúpula militar con la pandilla del régimen. Por algo les pedí que abrieran los ojos por un momento, pues está muy claro que los tienen cerrados. Tengo la convicción de que el régimen no podrá superar esta realidad. No sabe cómo, y no quiere hacerlo. Su única ambición es tener y sostener el poder ilimitadamente, y a cualquier precio. ¿Y ustedes, militares, creen que el país va a concluir que la Fuerza Armada no tiene nada que ver en esta tragedia? ¿Que la Fuerza Armada puede desentenderse, nada menos, que del colapso de todo un país, cuando hasta los 3 principales ministerios los detentan 3 altos oficiales sin duda incompetentes pero militares: Interior, Justicia y Paz, Defensa, y Economía y Finanzas? La familia militar merece respeto y consideración. Sería un crimen dejarles un legado de odio, violencia y corrupción que los avergüence y los condene. Si abrieron los ojos un momento, es hora de que no los vuelvan a cerrar. Atentamente, Diego Earría. Según palabras de Cabello, confirma que hay ruptura internas en la revolución y habla de supuestas traiciones. Diosdado Cabello dejó de lado su discurso amenazante para pedirle a los miembros de sus propias filas dejar los chismes y los intentos de traición, sin una explicación profunda. Lo dijo el expresidente de la Asamblea Nacional. Aseguró que dentro de la revolución hay personas que quieren hacer daño a lo que ellos señalan como el legado de Chávez. Esto se da en un contexto de cambio en el gabinete ministerial, donde Miguel Rodríguez Torres, un aliado de Cabello según el propio Mario Silva, sale del Ejecutivo sin explicaciones, tras la polémica y supuesta presión de los colectivos. La situación dentro del régimen es bastante inestable. 1. Para nadie es secreto el enfrentamiento entre el ala civil y el ala militar del castrocomunismo en Venezuela. Se ha declarado la guerra interna. 2. Del lado de los militares se ha pedido el desmantelamiento inmediato de los colectivos armados. Ya ha habido un proceso de descabezamiento de líderes. Muchos colectivos antes de las elecciones municipales participaron en protestas contra el régimen, por lo que fueron ubicados como traidores y han ido asesinando uno a uno. 3. Se pide la cabeza de los líderes de colectivos por la presión de los mandos medios. Recuerden que es un ejército de 11.000 hombres en 1.100 barrios en Venezuela, armados. Una buena parte de estos colectivos y líderes se les ha volteado al régimen políticamente, no se movilizaron para las municipales y más bien generaron acciones de protestas en sus barrios, casos de Charallave, Zarazá entre otros. 4. Otro punto es que la crisis económica ha dejado a los colectivos sin financiamiento, por lo cual hay deserciones. Muchos han sido entrenados en Cuba, pero sin finanzas. Comenzó un proceso de deserción el año pasado y han derivado en actividades delictivas que salieron del control del régimen. 5. El caso de la actriz Mónica Spears destapó la olla. El ala militar aprovecha la situación para pedir que sean desarmados, así la FARC tendría control de mayoría de armas y el régimen se debilitaría en apoyo popular. 6. Hay un debate intenso porque el AN pide a gritos una nueva ley contra vagos y maleantes, para un proceso de desarme, debido a que los militares saben que enfrentar a estos colectivos tendría un resultado sangriento y muy costoso política y jurídicamente en instancias internacionales. 7. Del lado de los colectivos, muchos conectados con planes en las cárceles, se ha dado la orden de arremeter contra la sociedad, aumentando robos, atracos, asesinatos. En respuesta al régimen, se ha dicho que promueven la ingobernabilidad para luego negociar una paz, usando el chantaje. Los planes están pagando bolívares 50.000 por cada Producto Nacional Bruto que caiga muerto y si les quitan el armamento, hay un bono de bolívares 25.000. 8. Se tiene conocimiento de la creación de grupos de exterminio, ordenados en el seno de fuerzas civiles y militares en instancias de poder, al margen del régimen para arremeter en una guerra sin cuartel a los criminales organizados. Sería la excusa de desmantelar el ejército adoctrinado y armado en los barrios. A la sociedad civil. Esto es una alerta. Nos informaron que los chinos del Conatel están interviniendo, modificando y bloqueando muchas cuentas y páginas de Facebook y Twitter de la oposición, sociedad civil y la resistencia por el reciente auge de las informaciones fuertes contra el régimen. Estén alerta porque pasarán una tenebrosa tormenta.
Se le advierte a la población, mantener mucha precaución en la calle, veremos zampones muy activos y grupos armados en enfrentamientos, quemando cauchos. 1. La banda de ladrones, mafiosos y delincuentes de Diosdado Cabello. Américo Mata, Miguel Rodríguez Torres, Antonio Benavidez, Pedro Maldonado, Antonio Barroso, José David Cabello, Carlos Aguilera, Manuel Barroso. Esta banda ha saqueado al país con Cadivi, el CENIAT y aliados a banqueros y está incursa en lavado de dólares por narcotráfico, todos con el ojo de autoridades gringas. Uno de esa banda ha huido. Rafael Alcántara, al parecer sería otro de los cantantes en la DEA, se espera confirmación. Los bancos ligados al robo y saqueo de la nación. Banco Occidental de Descuento, BOD de Víctor Vargas, y Banco Fondo Común, BFC de Humberto Pétrica. 2. La comunidad china en Venezuela ha recibido información no confirmada que podría ser objeto de ataques del régimen en sus negocios, se mantienen alerta ante visitas del gobierno en próximos días a negocios chinos en todo el país. La lucha continúa. De marchas, cacerolazos, guarimbas y otras hierbas. Lo que van a escuchar a continuación, va dirigido especialmente a aquellas personas que piensan que las concentraciones de calle, las marchas y los cacerolazos no sirven, porque con eso no se tumba a un gobierno, dictadura, régimen o como prefieran llamarlo. Permítanme decirles que estoy plenamente de acuerdo con que dichas manifestaciones por sí solas no tumban a ningún gobierno. Sin embargo, sí creo que todo cumple una función. En este sentido, una marcha o una concentración, siempre que ésta sea multitudinaria y masiva, tal como se ha visto el día 22 de febrero de 2014, y en días anteriores, cumple la importante función de mostrarle al mundo que nosotros, la resistencia, oposición o como prefieran identificarse, no somos cuatro pelagatos. Especialmente cuando el oficialismo también convoca a una concentración masiva para el mismo día. ¿Qué buscó el gobierno con su convocatoria? La respuesta es simple y clara: opacar a la nuestra y atraer la atención de los medios de comunicación. Pero no olvidemos que los ojos del mundo también están puestos en nosotros. ¿Qué pasaría si cada uno dijera yo no voy a la concentración porque con eso no voy a tumbar al régimen o porque no pienso entrar en el juego de los politiqueros que hicieron la convocatoria? Pues simplemente, nos veríamos ahí sí como cuatro pelagatos comparados con la asistencia masiva del sector oficialista. Y algunos me dirán eso no importa, lo que importa es tomar acciones más contundentes. Pues permítanme decirles que sí importa, dado que cuando se tomen acciones más contundentes, no podemos vernos ante la comunidad internacional como una minoría, sino como una fuerza mayoritaria representada en las cientos de miles de personas que asisten a las convocatorias en todo el país y en el resto del mundo. Por otra parte, ¿para qué sirven los cacerolazos? Pues simplemente para hacernos oír. Cada golpe de cacerola significa basta. Solo imaginen a cientos de miles de cacerolas sonando sin parar y llegando incluso hasta los oídos de los representantes del régimen, desde el ilegítimo para abajo, pasando por los militares. Por eso creo que cada llamado a cacerolada debe ser masivo, contundente y sostenido. Tanto las concentraciones como los cacerolazos deben cumplir, además, la función de desmoralizar al oficialismo, si es que les queda moral, y aumentar la nuestra. Sin embargo, tal como dije al principio, ninguna de estas formas de protesta tumba a un régimen que ya lleva 15 años atornillándose al poder. ¿Cuál sería entonces nuestro rey en este ajedrez? La pieza fundamental es la guarimba. ¿Y qué es la guarimba? Su significado real es refugio, el cual sería nuestra propia casa. Pero el concepto de la guarimba va más allá. Se trata de trancar las calles frente a nuestras residencias colocando barricadas. Dichas barricadas deben estar hechas con elementos tales como basura, cauchos, escombros y, en general, con cualquier cosa que contribuya a impedir el paso vehicular, especialmente de motorizados. Las barricadas deben colocarse preferiblemente en las primeras horas de la mañana. Una vez colocadas, la gente debe retornar a sus casas, guarimbas. Para que esta estrategia sea efectiva, son necesarios dos factores fundamentales. 1, que sean sostenidas en el tiempo y 2, que sean generalizadas y masivas. Barricadas. ¿Cuál es el objetivo? Paralizar al país y, de esta manera, socavar las bases del poder gubernamental. ¿Y cuál es el principal elemento en el cual se basa el poder? El miedo. En este sentido, el régimen utiliza varios instrumentos para generar miedo en la población. Amenazas, represión, arrestos, algunas muertes, que se hagan públicas y notorias, presencia de la Guardia Nacional en las calles al igual que tanquetas, colectivos armados y hasta aviones de guerra como los que sobrevolaron los cielos del Táchira en estos días.
También se valen de falsa información para crear terror psicológico, como, por ejemplo, la de los 100.000 efectivos antimotines provenientes de China prontos a arribar a nuestro país. En esta etapa, el temor es nuestro peor enemigo, ya que este nos desmoraliza y nos impide continuar en la lucha sostenida y en forma efectiva. Con el miedo, el gobierno ejerce su poder, dado que una sociedad atemorizada es fácilmente controlable. Por el contrario, al comprobar que la población perdió el miedo, el poder del régimen se tambalea. Lo más importante es que todas las formas de protesta citadas en este video son pacíficas, al menos de nuestra parte. El régimen pretende generar violencia con el fin de culpar a la oposición acusándonos de fascistas y golpistas, tal como lo estamos viendo en estos días y como hemos visto en el pasado. Es por ello que debemos documentar en video toda forma de represión y hostigamiento que ejerce el régimen a través de los grupos armados y la GNB. Pero ojo. No caigamos en lo que busca generar el gobierno, no caigamos en el miedo. Es fundamental que nos mantengamos firmes. Sabemos que somos millones contra unos pocos. Por último, traten de abastecerse, de trabajar en equipo con sus vecinos y familiares, es de vital importancia la organización y la comunicación, manejar códigos, aportar ideas y ser creativos. Hacemos referencia de lo siguiente: el lavado de cerebros y otras hierbas, por Aquileo Parra. El día 4 de febrero de 2011. Muchas veces me he preguntado por qué será que el comunismo posee esa cualidad de lavar tantos cerebros. Recuerdo que tenía un amigo en Margarita que criticaba tanto como yo a este gobierno. Era un muchacho inteligente, instruido, culto, capaz de hablar de cualquier tema pese a sus escasos 18 años. De repente, por esas cosas del destino, le surgió una beca para estudiar comunicación audiovisual en la ciudad de La Habana, según él, en el instituto más renombrado de Latinoamérica. 3 años después, regresó casi irreconocible física e ideológicamente. No solo se volvió un comunista acérrimo, sino que también se dejó crecer la barba y adoptó una imagen al mejor estilo del Che. ¿Cómo es posible que algunos de nuestros jóvenes sean tan manipulables ideológicamente? ¿Cómo puede ser tan fuerte el adoctrinamiento como para cambiarles la mentalidad a tantas personas? Lamentablemente, el lavado de cerebros existe y es como un cáncer que se extiende a lo largo de toda Latinoamérica, en algunos países con más fuerza que en otros. Ese lavado de cerebros que inculca una ideología vetusta y fracasada no hace más que generar un odio generalizado hacia el mal llamado imperialismo yanqui, hacia la prosperidad y riqueza de las personas y, en definitiva, un resentimiento hacia todos aquellos que somos contrarios a sus ideas y a todo lo que se les interponga para llevar a cabo su tan bonita revolución. Para ellos, los que criticamos o denunciamos ante el mundo las irregularidades y atropellos de este gobierno, no somos más que unos traidores a la patria. En este sentido existe una gran mentira orquestada por el propio presidente, una más de tantas. Como parte de su estrategia brainwashing, le ha hecho creer a mucha gente el cuento de que tomar medidas en contra de su gobierno, o, puntualmente, en contra de su persona, es traicionar a la patria. Pero la verdad es una sola. Todo aquel que se aboque a la tarea de desenmascarar y demandar a un jefe de Estado por sus acciones anticonstitucionales o fraudulentas, debería ser considerado un patriota y no un vil traidor. Es el caso, por ejemplo, de Diego Arría, quien por estar recolectando pruebas contra Chávez para ser presentadas dentro de un paquete de denuncias ante el Tribunal de La Haya, ha sido calificado injustamente por muchos como un traidor a la patria. Sin embargo, los que ya desde hace tiempo nos dimos cuenta de los tejes y manejes del gobierno de Chávez y anhelamos un cambio radical, vemos al señor Arría como nuestro salvador. A pesar de todo esto y del ya mencionado lavado de cerebros, estoy plenamente convencido de que la mayoría de los ciudadanos comunes, que no perseguimos ningún tipo de beneficio personal, ni tenemos ansias de poder ni ambiciones políticas, sin importar de qué lado estemos, deseamos lo mejor para Venezuela. El gran problema es que vamos por caminos totalmente opuestos y eso es lo que ha producido la enorme división que hoy vive nuestro pueblo. ¿Habrá salida a esta situación? No quiero ser pesimista, pero, por lo visto, estamos lejos de lograrla. No debemos olvidar que, por una parte nos enfrentamos a esa división de dos componentes profundamente disociados a la que me referí anteriormente, y por otra, esa mentalidad condescendiente, conformista y apática que caracteriza a una gran parte de nuestra población, a quienes no les interesa en absoluto el rumbo de nuestro país.
Aún así, no todo está perdido, este último sector todavía no ha sido víctima del lavado de cerebros, y es al que tenemos que apuntar para crear conciencia ciudadana. Desafortunadamente, este es el gobierno que nos ha tocado porque, en líneas generales, nos lo merecemos, pero ese gran error, esa piedra en el camino al desarrollo y prosperidad de nuestro país, debe dejarnos la mayor enseñanza de nuestra historia. Todos nosotros a los que sí nos importa y nos duele nuestro país, debemos abocarnos a luchar contra el ya mencionado lavado de cerebros, contra la indiferencia de muchos y contra el poder autoritario de un solo hombre. Atentamente. Aquileo Parra. Una denuncia emitida el día. Octubre 27, 2014. Borburata, Estado Carabobo. Escuchen. Les digo esto para que lo divulguen, agradezco que lo saquen en las redes sociales. Pobre Venezuela. Asunto. Remisión de información. Para el pueblo venezolano. Quiero compartir con usted una información sobre el ecocidio que se está llevando a cabo en el sector de Borburata, Estado Carabobo. Hace 3 años aproximadamente comenzó la ejecución de un llamado centro aeroespacial en esa zona, nunca han publicado vallas para indicar información de la construcción, solo se le ha indicado a los habitantes del sector, me incluyó en ellos, de la construcción de una obra que generara empleo para el pueblo. Al comienzo de la obra, año 2011, era paz y amor con los lugareños, aparentemente una compañía de origen chino es la ejecutora de la misma, contrató a casi 200 personas del pueblo a través de subcontratistas, subcontratista aquí de Puerto Ordaz, que me contactó para alquilarme la casa, cosa que a Dios gracia no hice, la obra se encuentra ubicada en la parte posterior de lo que denominan sector La Granja ubicada en la mal llamada zona militar, pero que a su vez se encuentra ubicada en las delimitaciones del Parque Nacional San Esteban, se ha construido un edificio de 6 pisos, vías de acceso y todo lo concerniente al urbanismo. La obra en cuestión estuvo paralizada el año pasado, votaron a todo el personal obrero contratado, lugareños. Los trabajos continuaron a pasos de vencedores este año, me impresioné de lo adelantado de la obra en mi ida más reciente al sector el día 10 de octubre 2014, en conversación con algunos de mis vecinos me enteré que la obra ha tomado otro matiz, ya no se habla de centro aeroespacial, nadie sabe qué será, sin embargo se ha estado hablando de coltán, bien sabrá usted que este es un mineral muy valioso en la industria de la informática, lo llaman también oro azul, los invasores chinos, que los traidores de la patria le han dado el levantamiento de minas de nuestro país, han dispuesto a sus anchas la demolición de una montaña completa, desde la entrada de la carretera que denominan los 2 caminos hasta la obra centro aeroespacial, se rumorea en el pueblo que toda la montaña contiene oro azul. Los chinos no implosionarán la montaña, la cortarán para llevarse las lajas de piedra completas. Desde la semana pasada comenzaron los trabajos de extracción del oro azul del Parque Nacional San Esteban, solo nos queda contemplar con los ojos desorbitados cómo matan nuestra flora y fauna y de paso cómo nos roban la patria. Le comento esta situación señora Elena para que divulgue lo que está sucediendo en Borburata, en mi conversación con mis vecinos les indiqué que teníamos que organizarnos para protestar, y solo me dicen, ¿para qué? No quiero que me metan preso. La anomía absoluta, Dios nos dé fuerza. Carta a un Maduro fuera de control. Maduro, si te queda algo de sensatez deberías renunciar de inmediato y llamar a elecciones. Tus actos demuestran que estás fuera de control, en un estado de locura violenta incontenible. Por lo tanto hoy menos que nunca estás en condiciones de tener responsabilidades de gobierno. Nunca las tuviste pero hoy has perdido totalmente las chavetas. ¿Qué estás haciendo? Mientras el país tiene una crisis financiera tremenda, te peleas con 2 caricaturistas. Mientras la salud y la educación colapsan, tú llamas ladrón a Capriles. Mientras la tasa de asesinatos coloca a nuestro país como el segundo más violento del mundo, no se te ocurre otra cosa que llamar asesino a Leopoldo López, a quien envidias por ser un venezolano educado y quieres pagar con él tu triste trayectoria de analfabeta de nacionalidad desconocida, de chofer reposero, de mensajero de Chávez y, ahora, de sirviente de Raúl Castro. Tu última perorata indica que los loqueros, llámense médicos, psiquiatras o militares institucionalistas, ambas profesiones muy escasas en Venezuela, deben sacarte con chaqueta de fuerza de Miraflores. Te repetiré lo que has dicho para que ello sirva de noticia. Crímenes. Un año 2014 de batalla, de lucha, un año enfrentando una guerra económica terrible, enfrentando guarimbas y la derecha mundial, declarando héroes a los asesinos que en Venezuela atentan contra el pueblo y la democracia. El mundo al revés. En el mundo califican de héroes a quienes mandaron a matar nuestros oficiales en las guarimbas, mandaron a matar al pueblo, a los motorizados, ¿recuerdan cuando los degollaron?
y te burlaban porque son hombres humildes, trabajadores, con sus motos. No podemos olvidar ni uno solo de los hombres y mujeres que fueron asesinados este año, los llevamos aquí, colocando su mano derecha en el pecho, y lloramos por ellos. Oficiales, Fuerza Armada, qué dolor tan tremendo cuando nos llegaba la noticia. Nos acaban de matar a un muchacho con un francotirador. Yo sí puedo decirles estas cosas, las pruebas del asesinato de personas en las guarimbas, yo las voy a analizar en las próximas semanas, públicamente, con las pruebas, una por una, así como he mostrado las pruebas del asesinato de Robert Serra. Pobre Orate. Te has creado un mundo en el cual habitas tú solito, acompañado de un grupúsculo de fanáticos cada vez más pequeño. No hay tal guerra económica, chico. Lo que existe es la destrucción de nuestra economía desde el régimen, llevada a cabo por tus compinches merentes, Giordani, Ramírez y, ahora, el payaso enmedallado que tienes de ministro de Finanzas. Los controles de precios, la falta de producción, las expropiaciones insensatas, las importaciones masivas, el endeudamiento criminal, todo ello ha causado el derrumbe de nuestra economía. Además de la corrupción galopante que existe en tu régimen. Hablas de las muertes ocurridas durante las protestas como si fueran de tu pandilla. Han sido muertes de inocentes estudiantes a manos de tus bárbaros motorizados y grupos de terroristas urbanos, hoy alzados en tu contra, y de la Guardia Nacional. Todos los días amenazas con presentar pruebas en contra de tus adversarios, pero nadie te cree, ni en tu casa te creen. Ya todos los venezolanos te ven como un payaso mentiroso. Continúas tu diarrea verbal diciendo, la derecha mandó a matar a un muchacho extraordinario de verdad, va a ser difícil que tengamos otro Robert Serra, va a ser difícil, extraordinario en su inteligencia, en su compromiso, manda a matar a Robert Serra y no aparezco, ¿verdad? O por el contrario, en cada una de las cosas no solamente que no aparecen, los pelucones, la derecha y la ultraderecha, sino que preparan para que sea visto como culpa del gobierno, de la revolución. En el caso del asesinato de Robert Serra, no solamente planificaron su asesinato sino la impunidad, que quedara impune, que quedara como un atraco más, así lo decían, ¿o no? Robert Serra no tenía ni una hora de estar allí cuando lo asesinaron y ya por Twitter sacaron una cantidad de mentiras y falsedades sobre la vida de él para justificar que lo habían matado por esas razones, y luego planifican el asesinato moral. Estos son los asesinos del pueblo. Nicolás, debes dejar de hablar del asesinato de Serra como si fuera obra de tus adversarios políticos. Ya el país sabe que fue asesinado por sus mismos compinches. Se habla de un crimen pasional abiertamente y los presos por este suceso son delincuentes y o guardaespaldas de quien fuera alguien enredado en actividades violentas y de dudosa legitimidad. Tenía una suma de dinero en su casa, tenía armas, era amigo de otros quienes fueron mandados a matar por tu ministro del Interior. El asesinato de Serra les pertenece todo a ustedes mismos, al mundo amponil que es parte integral del régimen. ¿Quién sabe qué pachotada inventarás en tu desespero para seguir echando la culpa a otros de los crímenes de tu entorno? Lo cierto es que estás fuera de control y debes ser recluido en un manicomio de máxima seguridad. Te quedó grande tratar de ser presidente. A la presidencia llegaste en circunstancias que te hicieron ilegítimo de origen, por todas las violaciones a las leyes y triquiñuelas electorales que te llevaron a Miraflores. Con tu actuación has corroborado esa ilegitimidad porque no hay nadie menos parecido a un presidente que tú, en la historia política venezolana. Has ingresado al panteón venezolano de la mediocridad y de la cursilería, y los párrafos que te dediquen los historiadores del futuro serán breves y lapidarios, para ilustrar un período de la vida venezolana en la cual el país llegó al foso de la inmoralidad y de la ignorancia. Te pedimos, una vez más, que renuncies, que esto te queda grande y solo has podido sembrar la ruina y la angustia entre los venezolanos. Vete ya a tu cueva, de regreso a tu maloliente oscuridad. Ya has hecho demasiado daño. Estamos en resistencia activa. Por una Venezuela libre, democrática y soberana. Somos parte del pueblo venezolano. Somos defensores de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural. No queremos que piensen como nosotros, solo queremos que piensen. Piénsalo, yo quiero un mejor país, ¿y tú? El cambio no se dará solo. Ahora todo está en nuestras manos. Suerte a todos. Movimiento Sigatoka activa organizada. Viva Venezuela libre y llena del amor de Dios. El conocimiento es libre. Somos más que Sigatoka. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. No nos esperen, pues ya llegamos.